En este día vamos a estar hablando acerca de conociendo las Escrituras. Este es el tópico para desarrollar para mis estimados hermanos en la escuela del discipulado. Y se me viene a la mente, ¿verdad?, que cuando usted ve, ¿verdad?, en el mundo secular, alguien que lanza un libro y ese libro impacta, su contenido es de alta ayuda a la humanidad. Y cuando este personaje, ¿verdad?, quiero traer este ejemplo, lanza ese libro, las personas quieren conocer su autor. Y si el autor está allí, le piden como una firma, que le firme el libro. Es como un placer tener la firma del autor de ese libro. Es como atesorar sus enseñanzas. Eso hacemos nosotros en el mundo secular. Pero hay un libro que va sobre todos los libros. Esa es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, diseñada para la salvación del hombre. No hay ningún libro en este mundo que va a sobrepasar el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, todos los ríos que emanan de la presencia de Dios para traer sanidad, liberación, salvación al alma angustiada. Ningún libro. Y ese es el libro que tenemos que conocer el autor. ¿Sabe por qué tenemos que conocer el autor? Porque si no conocemos el autor, no vamos a tener guianza para leer ese libro. Ese libro sagrado, las Sagradas Escrituras, la Biblia, ese libro tiene que leerse en la presencia del autor, no con la firma del autor. Está bien que sea con una firma, pero él tiene que estar presente en cada momento que nosotros nos sentamos a disfrutar ese banquete espiritual. Cuando nosotros no invitamos a ese autor, ¿sabe qué? El intelecto humano empieza a interpretar la palabra, y eso no viene de Dios. Por eso es que hay muchos que andan confundidos, leyendo la Biblia tal como está, sin buscar una revelación divina. Es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario buscar la presencia de Dios para que Él nos revele su palabra, para que no caigamos en la destrucción de la interpretación de la Biblia, como muchos por allí andan hablando que el llamado de la mujer no está en la Biblia. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, lo vamos a buscar, Apocalipsis capítulo 3, donde Cristo hace una gran invitación y donde pocos o muchos ignoran, y pocos son los que entienden esto. Apocalipsis 3:20. Habla el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta, tocando, llamando. Con el afán y la ansiedad y nuestras ocupaciones como prioridad, no vamos a poder tener el conocimiento y el entendimiento de la palabra cuando el autor de esta escritura cada día nos está tocando a nuestra puerta.
Porque Él quiere compartir con nosotros. Quiere compartir secretos. Quiere compartir misterios. Para que no nos dejemos engañar en un mundo que colapsa en la oscuridad, con una apariencia de conocimiento cuando solo es puro conocimiento humano, aun cuando está trazado con la Escritura, pero es como el ángel que se viste de luz y es el mismo Satanás. Él se sabe la Biblia. Se sabe de Génesis hasta Apocalipsis, te la cita y se la citó a Cristo en Lucas, capítulo 4, en el día de la tentación. Por lo cual es necesario acudir a ese banquete espiritual cada día, cada mañana, a la hora que nuestro amante y precioso Salvador se quiere sentar. Él es el autor de esta palabra. Él es el que quiere satisfacer nuestra alma, llenar nuestra alma. Muchas veces estamos hablando, hay una parte de mi ser que está vacía. Es esa parte que Dios quiere llenar. Hay una parte de nuestro ser que está vacía y por más que leemos las Escrituras, no nos llenamos. No estamos satisfechos. Hay algo que nos hace falta, es sentarse con Él. Él te quiere enseñar, Él me quiere enseñar, Él nos quiere enseñar. Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, cenaré con Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la mejor cena. Este es el mejor banquete. Cuando te sientas con Él a comer Biblia, no comes cuentos, ni mentiras, ni falsedades de nadie, porque lo reconoces. Mira, a leguas que viene, tú ya sabes a qué huele. Porque se te desarrollan los sentidos, se te desarrollan todos los sentidos, la vista, los ojos, el oler, el gusto, los oídos, el tacto, todo huele y apesta, aunque venga con la palabra de Dios. Y en este tiempo es necesario conocer el autor, que se llama Jesús de Nazaret. No es ningún pastor, no es ningún líder. No es ningún hombre prominente, no hay nadie en esta tierra que sea importante como Cristo. El único que se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. Se despojó y se humilló. Y vino a formarse como siervo. Esa humillación no tiene comparación en este mundo. Él pagó el precio de la humillación para ahora, con su humildad, sentarse a tu lado y tener la paciencia de enseñarte lo que no entiendas, lo que yo no entiendo. Se lo puedes repetir: Señor, no entendí esto, me puedes explicar otra vez, pero tienes que tener tiempo para estar con Él. No el afán de la carrera, de leer la Biblia y salir corriendo. Es un tiempo especial. Mientras más te sientas con el autor de la palabra, más olor a Cristo se te pega. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria a Dios. Tú sabes que hay un dicho por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esto aplica a esto. Esto aplica a la palabra de Dios y al conocer el autor de esta sagrada escritura. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nos conviene apegarnos a Él para que el olor de su gloria, de su unción, de su presencia, se nos apegue cada día. Y no es para lucirnos, para que vean los demás que tenemos presencia. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de tener una protección divina sobre nuestra vida, una cobertura. Se trata de que tengamos un respaldo espiritual para poder proclamar la palabra. No es en vano que le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Para ser testigos de Jesucristo tenemos que empoderarnos, llenarnos del Espíritu Santo. Por eso el evangelio en la iglesia primitiva fue efectivo. Hay evangelios que no son efectivos. Hay prédicas que no son efectivas. Hay prédicas que son palabrerías, como dice Pablo a Timoteo. No está hablando de palabrerías, de cosas de la vida. Está hablando de la misma palabra de Dios que se convierte en palabrería cuando no tiene el respaldo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Es muy necesario, es muy importante tener la intimidad y el conocimiento del Santo de Israel, del autor de esta palabra, para que nosotros día a día alimentemos nuestra alma. Para que nosotros día a día nos empoderemos de Él. Para que esta palabra misma sature todo nuestro ser. Mientras más cerca estamos del autor de esta palabra, que cuando le abrimos la puerta a la disposición de nuestro corazón, sí, Señor, yo quiero aprender de ti, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no se va a comer el bocado él solo. Él se deleita en el manjar de su palabra. Es que a Dios no le gustan las porquerías y mensajes faltos de unción, repeticiones, vanas palabras, palabrerías. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta esa comida espiritual sazonada en el reino, en la cocina de Dios. Akamashanda, cuando en nuestro ser nos mudamos a la presencia de Dios. Y el gran Nazareno, el autor de esta palabra, empieza a desmenuzar y a discernir una palabra de ese verso. Una. No el verso completo. Porque sentimos que nos explotamos, sentimos que no podemos, que tenemos que parar. Porque es ríos de agua viva, de conocimiento, de discernimiento que viene sobre nuestras almas, para tener los ojos espirituales abiertos. Y evitemos en este tiempo tan peligroso, en que los 4 caballos apocalípticos galopean la tierra conforme a Apocalipsis capítulo 6. Uno de ellos es el engaño, la falsedad, el espíritu de error, amados hermanos. ¿Por qué los hermanos que yo veo, y yo no quiero hablar de eso, pero lo tengo que decir, hay hermanos atrás de tantas gentes que no están ni llamados por Dios? Andan corriendo atrás de ellos, creyéndoles las mentiras. Yo oro, pero yo lo tengo que denunciar, yo tengo que hablarlo para que usted no caiga en lo mismo. Yo no me voy a cansar de repetir Hechos capítulo 17, 11. No me voy a cansar. Que aquella iglesia primitiva, tanto que buscaba de Dios, habían sido bautizados por el poder de Dios en lenguas. En ese día de Pentecostés, después de invocar la presencia de Dios. Y llegó ese gran escándalo, ese gran impacto. Eso que impactó a naciones, esas lenguas de fuego. Esa gente no comía cuentos de nadie, no comía cuentos de nadie. Unos discípulos, apóstoles ungidos, no los apostólogos que hoy en día se llenan de orgullo, de altivez y de repeticiones de profecías que ya han sido dadas, espíritus familiares del mismo infierno. Y porque dijeron algo que Dios ya dijo, lo toman como una confirmación, y es que lo oyeron y lo están repitiendo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Necesitamos en este tiempo mucho discernimiento. Aun cuando el siervo viene de Dios, usted tiene que preguntarle a Dios. Yo tengo que preguntarle a Dios. Yo tengo que meterme con Dios. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva.
Eso es lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 17, 11. Pedro, Jacobo y Juan, aquellos que cuando subían a la iglesia la hermosa, y ellos despojados de su humanismo, de su orgullo, de su vanidad, y en un nivel de gloria, ya no era el Pedro emocional, era aquel Pedro bautizado por el poder del Espíritu Santo y líder de la iglesia primitiva. Le dijo a aquel hombre que estaba sentado en esas escaleras: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy lo principal, que es la sanidad y la salvación de tu alma. Levántate y anda. Y ese hombre salió inmediatamente saltando. Ese Pedro ungido, que ya no era el emocional. Todavía la iglesia primitiva, si Pedro predicaba, cogía las escrituras, iba a su casa, que ya no eran estos libros, eran pergaminos que habían en aquel tiempo. Iban y oraban a Dios y le preguntaban a Dios: ¿lo que dijo Pedro es cierto? Eso es algo que falta hoy en día en la iglesia de Dios. A mí no me crea, yo siempre le voy a decir, yo le puedo decir todo lo que Dios me dice, pero usted vaya a su casa y examine las escrituras y busque de Dios. Yo busco de Dios, usted tiene que buscar de Dios. Todos nosotros tenemos que buscar de Dios. Aquí no se busca de hombre. Aquí en este ministerio el hombre está caído. No caído en pecado. Quiere decir, no es la prioridad. Aquí el hombre no es la prioridad. Aquí la prioridad es Cristo, el que me lavó con su sangre, el que me salvó, a quien yo te tengo que rendir cuentas algún día. Usted le tiene que rendir cuentas también. Si Él es el autor de su salvación, si Él es el autor de la palabra de Dios, si usted come palabra de Él o está repitiendo palabras de por ahí. Hay gente experta en estar escuchando mensajes para estar repitiéndolo. Busque su fuente. Si esta fuente es inagotable. Esta palabra, hoy Dios me habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Mañana me dice otra cosa. Más tarde me dice otra cosa. Esto es un manantial inagotable. Por eso, nosotros tenemos que buscar de esa palabra. Tenemos que clamar al autor de esa palabra. Tenemos que preguntarle a Él. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a nosotros. Muchas veces estamos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la palabra. Porque no buscamos al autor de esta palabra. Por eso andamos confundidos y perdidos. Porque no estamos buscando las directrices de Él. Él dice que Él es el camino. Ese versículo ahí no está de adorno. Por algo tiene que estar ese versículo ahí. Porque Él lo que quiere es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Dios quiere guiarnos, enderezarnos, llevarnos a su propósito, amados hermanos. Pero es sentado a sus pies, como lo hacía María, mientras Marta estaba en sus afanes, en sus ansiedades. María estaba tomando el mejor lugar. Para que nosotros tengamos un buen almuerzo, un buen desayuno espiritual, hay que tomar tiempo a sus pies. Hay que escuchar su voz. Lo oí claramente esta madrugada, lo oí claramente. Estaba orando, estaba gimiendo delante de su presencia. Y me dijo con esa voz apacible, tierna, esa voz que no tiene ninguna preocupación, esa voz llena de paz. Me dice: por nada estéis afanosos, por nada. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Yo le estaba orando por una cosa, pero Él conoce mi corazón, que dentro de mi corazón había preocupación. Estoy llena de trabajo, llena de trabajo de Dios. Asignaciones. Pero el hecho que Dios nos dé asignaciones a nosotros no significa que yo me voy a llenar de preocupación. Porque Dios mismo me va a enderezar y va a hacer un calendario y me va a poner cada asignación en su lugar. Pero como humana me estaba sintiendo preocupada. Y Dios vino y me calmó. Porque cuando tú y yo estamos llenos de la palabra, dice Dios
que aun cuando estés enfrente de los tribunales, de los jueces, el Espíritu de Dios va a venir y va a recordar lo que tienes escrito en la tabla de tu mente y de tu corazón. Y te va a recordar la palabra exacta que tienes que declarar en ese momento. Yo me recuerdo hace años atrás, estaba en un problema difícil, estaba en las cortes, ya estaba agotada. Porque hay algo que Dios te quiere enseñar en las repeticiones de cosas que te pasan en la vida. Y yo estaba ya agotada en esa corte, yo buscaba de Dios, yo ayunaba, yo buscaba, pero Dios quiere que aprendamos de las circunstancias adversas que nos vienen a la vida. Y en ese día, Dios ya sabía que era el último día que yo iba a estar en esa situación. Y estoy sentada, ¿verdad?, en la sala de espera de la corte. Estoy sentada después de unos cuantos días de ayuno y vigilias buscando de Dios. Yo oigo la voz de Dios ahí sentada en la sala de espera. Me dice Dios, no te preocupes, yo ya estoy allí. Mira, eso me trajo una paz a mi alma, sentir que yo estaba acompañada. Pero cuando Dios habla, cuando le buscamos, cuando estamos a sus pies, cuando estamos ayunando, cuando estamos orando, cuando estamos buscando su presencia y sus directrices, cuando le pedimos que nos cubra, que no queremos oír voz del diablo. Esto es un secreto, hay que saber cómo buscar de Dios. Cuando estamos hablando, hay cosas íntimas que no se pueden decir hablando. Los clamores son para reprender al diablo, para atarlo, para destruir sus planes, para echarlo fuera. Pero las intimidades de Dios son de corazón a corazón. Es mente a mente, corazón a corazón, se le dice a Dios. Y en público Dios te respalda y te da la victoria, porque el secreto de la oración es orar en secreto, para que los demás enemigos vean en público lo que es tu vida íntima con Dios. Y yo recuerdo ese día en la corte, Dios me dice eso. No te preocupes, yo ya estoy allí. Con su voz siempre suave, con su voz siempre delicada, con su voz que no tiene ninguna desesperación. Y eso me calmó todo mi ser cuando ya nos tocó entrar a la corte. Hay un hombre sentado que es el juez, ¿verdad? Yo quiero decirle, yo no sé si es un hombre humano o es un hombre, no sé, sobrenatural. Hay un hombre sentado. Tú sabes que ellos tienen como un trono, un desk, una cosa ahí. Ese hombre era un hombre grande que estaba allí, pero grande. Andaba con su traje, tú sabes, los jueces aquí se ponen como unas batas negras, tú sabes, así. Pero ese hombre era grande, sereno, lleno de paz, lleno de control, y él era blanco, 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 y el pelo blanco, 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 así le daba. Dios me dijo de afuera, yo ya estoy ahí, pero yo no sé, yo no le puedo decir a usted que ese es Dios, yo no le puedo decir. Pero era un ser como sobrenatural. Ese día, Dios me ha dicho a mí, yo he estado mucho en las cortes de este país, en diferentes casos que Dios permitió para Dios enseñarme a mí perdón y tener discernimiento, ¿verdad? No me las sé todas, pero sé un poquito. Ese día de la corte, el juez empezó a hablar, uno tiene que jurar con la Biblia, sobre la Biblia, si va a decir la verdad y todo eso. No, eso es lo primero que se hace aquí en las cortes. Y la otra parte que me está acusando, está hablando pero malo. Está todo afanado, gritando. Y esas son las cosas que Dios me ha enseñado a mí. Que cuando hay alguien erróneo, gritando, y aunque tenga razón, puede ser que tuviese razón, aunque no tenga razón, pero tú no te puedes poner con esa persona al lado. Y es mejor que te calles. Para muchos quizás van a pensar que es cobardía. Eso es sabiduría.
Porque cuando tú te callas, Dios pelea por ti. Tenemos que dejar que Dios hable. Si estamos metidos con el autor de la palabra, el autor mismo va a defender tu causa. Y te va a enseñar qué es lo que tienes que decir, qué es lo que no tienes que decir. Cuándo callar y cuándo hablar, pero hablar bajo las directrices del Espíritu de Dios. Y ese día ese hombre estaba, el que estaba a mi lado acusándome, estaba pero mal endiablado. Pero Dios ya me había dicho a mí, yo ya estoy allí, yo estoy tranquila. Mira, cuando terminó el caso, vino el juez, cogió el martillo y dio el veredicto. Dio el veredicto. Van a subir a tal piso y allí se van a hacer los cálculos de lo que me tenían que dar a mí. Ese hombre estaba furioso, pero Dios me ha dicho a mí, nadie te va a hacer daño, nadie te va a tocar en todos los días de tu vida. Y yo le creo a Dios. Ese hombre me quería comer, pero me quería dar encima. Me quería caer encima. Yo le creo a Dios en mi inutilidad y en esta naturaleza caída. Dios me ha enseñado que le tengo que creer a Él. Y se hizo lo que se hizo y Dios, yo digo que Dios fue que ganó el caso porque yo no soy merecedora de nada. La gloria y la honra es de Dios. Pero, ¿qué estoy hablando? Son causas y consecuencias. La causa es de que tú buscas a Dios, la consecuencia es que Dios te va a respaldar. Quiere decir, cuando nosotros venimos delante de su presencia con una lista negra, o puede ser blanca, ¿verdad? Pero para mí se convierte en negra porque no estamos buscando su prioridad. Y puede ser una lista que es blanca de muchas necesidades. Señor, mira mi familia. Señor, mira mi trabajo. Señor, mira mi vecina. Señor, y un montón de listas de cosas. Y tú sabes, y Dios está allí sentado. Le cerramos la boca a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estamos tomando en cuenta lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad mi rostro primeramente y yo te voy a dar las añadiduras. Muchas veces venimos con todas las añadiduras y Dios, ¿dónde está? Dios no va a honrar a nadie. Y es su pura misericordia que nos contesta porque somos ignorantes muchas veces. Pero tenemos que buscar el reino primero, tenemos que hablar con Él, tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, tenemos que darle la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia. Pero cuando nosotros venimos con esa desesperación, con una lista y ¡pum!, se la dejamos a Él y como que Él lo tiene que hacer. Dios no tiene que hacer nada por mí. Yo no merezco su gloria, yo no merezco sus beneficios. Dios no tiene que hacer nada por mí. Él lo hace porque Él... es su gracia, es su misericordia que hace cosas por mí. Pero que yo tengo que demandarle a Dios. Yo no le puedo demandar a Dios. Yo he oído gente que dice, oh, lo tiene que hacer. ¿Yo qué? No. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Es su puro amor, es su pura misericordia, es su pura gracia que nos bendice y nos da las bendiciones. Mientras más conocemos a Cristo, mientras más conocemos al autor, mientras más platiquemos con Él, no solamente en la oración, sino también cuando estamos en nuestros quehaceres, cuando caminamos en la calle, cuando estamos bañándonos, cuando estamos haciendo cualquier cosa, quiere decir, tenemos que incluir a Cristo en todo. Cristo no es metido. Satanás sí es metido, él viene y se mete y no pide permiso, pero Cristo no. Cristo tienes que invitarlo, tienes que hablar con Él. Mientras caminas, dirígeme, enséñame el camino por donde yo voy a andar. Mientras te bañas, es un baño físico, pero también le pides al Señor que te lave, que te limpie, que te purifique. Señor, cualquier cosa que esté escondida en mi ser, lávame, límpiame, purifícame, Señor. Si estás barriendo tu casa, también le puedes decir, Señor, barre de mí, de mi mente, cosas del pasado.
cosas que estorban, que yo vea tu gloria. Estos siervos, amados, esto no es una búsqueda de un día y ya. Esto es búsqueda constante. Constante. Todos los días. Y un día que nos descuidemos, ese día es fatal. Se lo digo por lo que me ha pasado a mí. Yo no quiero jugar con eso, amados. Yo no quiero, con la relación con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios, con Dios, yo no quiero jugar con eso y he terminado espantada. Un descuido espiritual y máxime en este tiempo que Cristo viene o la muerte. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar pegados al autor de la vida porque es este libro que nos guía. Esta es nuestra guía, este es nuestro mapa. Este es el que nos va a llevar a puerto seguro, a destinos seguros físicos y espirituales, cuando estamos caminando de la mano con Él, pero es leyendo su palabra. Mientras más cerca estemos de esta palabra, amados hermanos, más saturados nos volvemos. Hemos hablado, dime con quién andas y te diré quién eres, porque a ti o a mí, si andamos con una persona que es negativa, se nos pega eso. Tú tienes que escoger tus amistades. Y no es para odiarlas, no es para desecharlas y hablar más de ellas, no. Solo es que no te están sirviendo de beneficio. Aún cristianos que no te están sirviendo de beneficio por la manera que hablan. Y esto no te hace a ti sentirte mejor que nadie, tampoco. Yo no puedo sentir mejor que nadie, solo es que no me beneficia y yo me tengo que retirar porque yo necesito cuidar mi salvación con temor y temblor. Necesito cuidar mi relación con Dios. Porque estas cosas que se hablan, estas cosas te saturan. Y después estás perdiendo tu energía. Estás perdiendo tu esencia. Estás perdiendo tu unción. Hay que tener mucho cuidado. A lo que más estás apegado, eso es lo que más te va a llenar. Y a mí y a usted nos conviene que nos apeguemos al Padre. Te van a decir religiosa, te van a decir fanática, no importa. No importa nada de eso. Hay que apegarse a Cristo. Que nuestra relación en este mundo sea cristocéntrica. Que lo primero que vamos a hacer cuando estamos hablando con alguien en la calle es estar preguntándole a Dios, dame un momento, ábreme una brecha que le voy a hablar a este de Cristo. Así hago yo. Por algo Dios te hace acercar a una persona. En la tienda, cuando yo voy, yo tengo mi tratadito, yo se lo doy. Mira, Cristo te ama. No se puede hablar mucho, pero ya tiene la palabra. Pero hay otras personas que se le puede hablar más. Se le puede decir más del autor de esta palabra. Porque por eso nos satura, por eso nos llena de él. Lo que hay dentro de nosotros es que queremos que la humanidad sea salva. El infierno está lleno de gente allá. ¿Para qué queremos más gente allá? Es doloroso, a Dios le duele. Queremos que la humanidad sea salva. Nos tenemos que llenar de Dios para empoderarnos de Él. ¿Cómo nos vamos a llenar de Él? Pidiéndole a Él que esté con nosotros. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Sí, Él está con nosotros, pero tú estás con Él. Tú le estás pidiendo a Él que se siente contigo para que te revele las escrituras. No es interpretada, es revelada. Tú estás cercano a Él para que te diga, que te dé discernimiento, que te dé sabiduría. En la oración, en los ayunos, en las vigilias, hay que estar cerca de Él. Porque es la única manera que podemos oír su voz. Y este clan, este gremio de personas que buscan a Dios son los únicos que van a estar listos para lo que ya pronto va a pasar, que es el rapto. Nos conviene a nosotros estar llenos de Dios. Y es a través de la lectura revelada de esta palabra. Esta es la que nos llena y nos lleva a tener discernimiento aparte de que hablamos con Dios. Aquí en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Solamente con decir que es viva te está hablando de algo que tiene poder. Te está hablando de algo que es efectivo. Te está hablando de algo que no te va a fallar.
Te está hablando de algo que cuando tú leas esa palabra te sana y te libera. Te está hablando que el autor de esa palabra está allí, que es la boca de él que te está hablando. Es viva, es poderosa, es eficaz. Va directamente al mal que tú tienes o que yo tengo y deshace. Toda niebla, toda oscuridad, todo pecado escondido sale a luz. En la constancia de lo que nosotros nos sentamos con el autor de esta palabra, nos satura todo nuestro ser. Aquí lo dice, amados hermanos, esto es vivencia, no es pura palabrería. Aquí lo dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. Mire, escuche bien lo que dice, con esto estoy terminando ya. Y penetra hasta partir el alma. Ya sabemos que el alma es emocional y no se deja controlar, porque es el asiento de las emociones. No hay nada en este mundo que pueda partir el alma como la palabra de Dios. Y es una terapia constante de leerla bajo la presencia del autor que rompe el alma, que quebrante el alma. Nada más. Es estar sentado con el autor que esto pasa. Aquí dice que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas, lo que está dentro de nosotros, los tuétanos. Está hablando de los huesos, de todo lo que forma nuestro sistema biológico, de nuestro cuerpo. Todo totalmente saturado por la palabra de Dios. Dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cuando tú y yo estamos llenos de Dios y nos dejamos guiar por Dios, el Espíritu de Dios que trabaja en la Trinidad viene y te recuerda versículos en un momento que quizás tú no pienses que te va a usar, y te hace decir versos porque hay alguien en una condición en ese lugar y tú no sabes por qué estás diciendo ese verso. Entonces el Espíritu de Dios viene y desnuda una necesidad para que haya una sanidad, para que haya una liberación. No es porque Dios quiere abochornar a alguien, es porque Dios quiere salvar y sanar. Por eso dice el siguiente verso en Hebreos capítulo 4, verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta palabra desnuda, revela. Y no es porque uno quiera revelar, no es porque tú quieras revelar, es porque el Espíritu de Dios está en ti. Hay gente que se incomoda, hay gente que dice, oh, a ver quién le contó. Nadie ha contado nada. Nadie. Es el Espíritu de Dios que nos está ministrando para que arreglemos cosas en nuestra vida. Tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Y eso solamente pasa cuando estamos cerca del autor de esta palabra. Yo le oro a Dios en este día que te ayude, que me ayude a mí a estar cada día a los pies del Maestro. Hay gentes que se cansan de leer la Biblia. Oh, ya me la sé, ya la he leído 3 veces, de Génesis a Apocalipsis. Está muy bonito que se lea, pero la Biblia no se lee así. No se lee. Ni un solo verso soy capaz de leerlo a la carrera. Un verso contiene tanto contenido, tiene tanto contenido espiritual bajo la revelación del Espíritu Santo. Esto no es un libro de collín tellado, no es una novela escrita, es la boca, la espada de Dios hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, para que seamos transformados. Yo le oro a Dios en este día que esta palabra no retorne atrás vacía para la edificación de mi vida y de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que traiga una transformación de anhelar conocer al autor de esta palabra. Y no lo vas a conocer en un día.
Día a día que nos metamos con Él, vamos a conocer un poquito de su gloria, un poquito de su gloria, algo que te apega a Él, algo que te hace enamorar de Él, algo que te hace abrazarlo a Él, algo que te hace deleitarse en sus promesas y recostarse en su hombro. Bendita sea la misericordia de Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones.